Preside este evento Supervisión del Plan Salud IMSS Bienestar en Nayarit, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, la titular de la unidad del programa IMSS Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña, el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez, el director del Hospital IMSS Bienestar Rosa Morada, doctor Emilio Arámbula Inda, la coordinadora del Plan Nayarit, Marta Patricia Urenda Delgado, el presidente municipal de Rosa Morada, Rito Alfonso Galván Cemeño. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Solicitamos que ocupen su asiento, por favor. Procedemos con la proyección del video, avances del programa IMSS Bienestar en el estado de Nayarit. Todo gran viaje inicia con un primer paso. El 1 de abril de 2022 en Nayarit dimos ese primer paso para iniciar la transformación del sistema de salud de nuestro país. Para garantizar atención médica, medicamentos gratuitos y personal médico y especialista en los hospitales, el sector salud y los gobiernos estatales hemos actuado como un solo equipo, con el objetivo de atender a la población sin seguridad social, con cambios que no ocurrían en décadas, pero hoy se han logrado en semanas. En poco más de 100 días, todos los hospitales de Nayarit ya cuentan con la capacidad operativa y los médicos especialistas necesarios para realizar cirugías. Gracias a este esfuerzo, desde que arrancó el Plan de Salud para el Bienestar, se han brindado más de 20,000 consultas de medicina familiar, más de 30,000 consultas de especialidades y más de 4,000 cirugías en el estado. En poco más de 100 días, el abasto de medicamentos alcanza niveles superiores al 94%. En poco más de 100 días, todas las unidades de salud se dignifican con distintas acciones de conservación como impermeabilizaciones, pintura, baños dignos, ventanas, arreglo de bardas y otras acciones para que siempre encuentres instalaciones ordenadas y funcionales. En poco más de 100 días se han reparado y habilitado más de 1,500 equipos en todos los hospitales de Nayarit, además de la instalación de tomógrafos y equipos de rayos X. En poco más de 100 días, el personal de salud tiene certeza laboral y más oportunidades de desarrollo. El éxito de Nayarit es el éxito de todas y todos, y lo vamos a replicar en más estados. Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Campeche y Michoacán ya han instalado mesas de transición para sumarse al Plan de Salud para el Bienestar. La transformación en salud avanza y la hacemos en equipo. ¡Súmate! Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el director del Hospital IMSS Bienestar Rosa Morada, doctor Emilio Arámbula Inda. Bienvenido, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador,
maestro Zoé Robledo y personalidades que nos acompañan, compañeras, compañeros, público en general, sean todas y todos bienvenidos al Hospital IMSS Bienestar de Rosa Morada. Este hospital se inauguró un 16 de enero de 1998 para beneficiar a la población de la zona norte del estado de Nayarit. Y ahora, con la presencia de IMSS Bienestar, se ha fortalecido dando cumplimiento al objetivo para el cual fue creado: otorgar servicios de salud dignos, con oportunidad y calidad a la población sin seguridad social. Con la implementación del programa de IMSS Bienestar, logramos fortalecer la atención primaria a la salud con un enfoque preventivo, apoyados en estrategias como el Servicio de Atención Integral a la Salud, SAIS, Desarrollo Infantil Temprano, DIT. Incluso conseguimos influir positivamente en el bienestar de un grupo importante, que son los adolescentes. A su vez, hemos fortalecido el vínculo con la población a través de acción comunitaria, lo cual nos permitirá mejorar las acciones preventivas y de saneamiento básico a favor del autocuidado de la salud. A partir del 1 de abril, con el arribo de médicos residentes a este hospital, se mejoró la atención de la consulta en especialidades, ya que previo a eso no contábamos con médicos especialistas en el turno matutino ni vespertino, únicamente en fin de semana y turnos nocturnos. Actualmente contamos con las especialidades de ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría, medicina interna, anestesiología, medicina familiar, traumatología y ortopedia. Además, con la apertura de 3 consultorios de medicina familiar, este hospital otorga ahora también atención al primer nivel, que es fundamental para nosotros la captación de pacientes. Desde el año 2015, este hospital es el único que cuenta con lactario en la zona norte. Llevamos a cabo la captación y recolección de leche materna, y esto se verá favorecido por un proceso de certificación que está en puerta para ser hospital amigo de la niña y del niño en el próximo mes de septiembre, algo que es muy importante para nosotros. Hemos mejorado la atención. Entre nuestros logros, hoy podemos destacar el incremento en la productividad del hospital del IMSS Bienestar, reflejado en los resultados. Ahora, en un día típico, otorgamos 38 consultas de medicina familiar, 30 consultas de urgencias, 36 de especialidad, se realizan 3 cirugías, 278 estudios de laboratorio, 28 radiografías y 26 mastografías. Muy importante, desde la implementación del programa, el abasto de medicamentos con IMSS Bienestar lo incrementamos en un 300%. Esto se traduce a que los pacientes se van con su receta surtida, y no tienen que andar comprando sus medicamentos. Señor presidente, nos da mucho gusto su presencia. Este es un acto histórico en la transformación de servicios de salud del país, especialmente porque está enfocado a la población más vulnerable, a los que menos tienen. No me despido de usted, porque en cada cambio, en cada logro y en cada servicio, Señor, está su presencia, que nos impulsa a atender a toda la población bien, de buenas y a la primera. Muchísimas gracias. Solicitamos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo la entrega simbólica de bases incorporadas a IMSS Bienestar.
Al médico Simón Pedro Arciniega Ledesma. A la auxiliar enfermera general María Guadalupe Martínez Rodríguez. Los invitamos amablemente a ocupar su asiento, por favor. Procedemos con la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, este hospital de Rosa Morada fue inaugurado en 1998 y quizás salvo sus primeros años de operación, hoy ha vuelto a nacer. El hospital ha estado aquí, en donde lo vemos los últimos 24 años, sus puertas han estado abiertas, sus quirófanos habían estado cerrados, su personal había estado siempre dispuesto a trabajar, pero la verdad no había insumos suficientes para que hicieran su trabajo. Consultorios que no tenían especialistas, necesidades sin resolverse, enfermedades sin curarse. Pero hoy, y aquí está el testimonio de quienes vieron toda esa transformación desde el 98. Aquí está la enfermera Claudia Cárdenas Cardenal, está aquí entre nosotros. Como testimonio, fue de las que cortó el listón inaugural cuando el hospital entró en operaciones en el 98. Fue de las personas que ayudaron en el año 2002 a proteger a los pacientes durante el embate del huracán Kena. Aquí está también con nosotros el doctor Gerardo Guillermo Rodríguez, subdirector médico de los fines de semana, que hoy reconoce la diferencia que hay de contar con lo necesario y atender con prontitud a la población. Hoy ya se tiene especialistas, antes no había. Eso no está en discusión. Y la enfermera especialista en administración y docencia, Sandra Luz González, ella inició en 1998 y vio también el auge y la caída de este hospital. Y para ella esta transformación es como volver a empezar, como cuando se tenía todo. Hoy, nos dice ella, urgencias ya no se saturan. ¿Cómo ha sido esto posible? Primero, tomando decisiones que se tenían que tomar. Implementar el modelo IMSS Bienestar en los estados, convertir los hospitales y las unidades de primer nivel al modelo IMSS Bienestar que opera en el país desde hace 43 años. Esa es la parte donde estamos empezando. No estamos empezando por los programas de salud pública, estamos empezando en atención médica, en los hospitales y en las unidades y los centros de salud. La decisión ha sido difícil, pero era necesaria. Y la verdad es que estaba casi escrito porque tenía que ser en Nayarit y tenía que ser con un gobernador doctor, con Miguel Ángel Navarro. Él es quien nos ha dicho y nos ha señalado con toda su experiencia, nos ha dicho que para la salud no deben de caber egoísmos, no deben de caber mezquindades. Nos ha dicho que en una política debe de haber una visión de Estado y no solamente de los estados. Nos ha dicho y nos ha dado su confianza y por eso no le podemos fallar al pueblo de Nayarit. Segundo, algo que tampoco se había hecho, venir a conocer y enfrentarnos con la realidad. Del 4 al 21 de octubre hicimos el levantamiento diagnóstico de campo en los hospitales, en los centros de salud, también las móviles, en 17 hospitales, con equipo multidisciplinario para ver qué es lo que le hacía falta al personal para poder
atender de manera correcta. ¿Qué es lo que encontramos? Pues muchísimas carencias. Hacían falta equipos médicos, hacía falta mantenimiento de las unidades, hacía mucha falta más personal. Un total de 2.626 equipos, desde tomógrafos, rayos X, hasta cosas tan sencillas como fonodetectores de latidos fetales y camas en los hospitales. Y tercero, poner manos a la obra, coordinarnos entre las instituciones, con el gobierno federal, con el gobierno del Estado, con el gobierno del municipio y sobre todo con los trabajadores que están en la atención médica, con los trabajadores que hoy están aquí y que acabamos de saludar aquí en el hospital. Echar a andar al elefante reumático echado en el que se había convertido el sistema de salud. Ha sido tema de voluntad, de trabajo en equipo, de convencimiento y de tener emoción social. Hoy el IMSS Bienestar está operando en el 100% de las unidades de atención médica con el modelo integral para la salud, en 12 hospitales, en las 3 unidades de especialidades médicas y en 245 unidades del primer nivel y en los centros de salud. La siguiente etapa debe de ser el ramo 12, que no está dentro de esta etapa. El ramo 12 tiene que ver con salud pública y ustedes lo saben y es un momento diferente. Teníamos que empezar en atención médica. Y con todo gusto iniciaremos un diálogo, pero permítanos seguir informándole a la población que ha venido a escuchar los avances. Y esto ha tenido que ver con elementos tan sencillos que no se hacían, como pintar las unidades, limpiarlas, ordenarlas, impermeabilizarlas, acciones de infraestructura y de conservación como ampliar las farmacias, habilitar las residencias para los residentes médicos que están aquí hoy, sustituir equipos inservibles, darles mantenimiento a muchos de los equipos. Se ha hecho todo para recuperar el tiempo perdido que ha dañado tanto la salud de la población. Se han habilitado máquinas de anestesia, lámparas, mesas quirúrgicas, equipo médico de soporte de vida, electromecánico, refrigerante, los gases medicinales, los equipos de cómputo. Capacitar al personal, supervisar la operación, ampliar horarios, habilitar servicios, rehabilitar áreas y echar a andar algo que estaba muy echado a perder. Y se han invertido en estas acciones de manera eficiente 54 millones de pesos. Y una vez que se han ordenado y ampliado las áreas, que se han ampliado y ordenado los almacenes, que se han traído el abasto suficiente de medicamentos que hacía falta, había que también pensar entonces en dónde estábamos en términos del personal. Y solamente para darnos una idea de lo que pasaba en atención médica, había 11 quirófanos que no funcionaban. Tener un quirófano que no funciona es como tener un carro sin motor y decir que hay un hospital pero sin quirófano, eso no resuelve. 8 meses llevaba el quirófano de Rosa Morada sin funcionar. 1 año y 3 meses llevaba el de Tecuala, 3 años el de Ixtlán del Río, 2 años el de San Francisco, 4 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Jesús María, 6 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Acaponeta, 8 años sin funcionar el quirófano de Las Varas, 12 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Tondoreque, 14 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Camotlán, de Puente de Camotlán. Así de seguro era su seguro popular, así de popular era el modelo neoliberal para atender la salud. Hoy estos quirófanos están funcionando, están operando porque se han habilitado los equipos, se trajeron los insumos, sobre todo porque hemos traído al personal y lo hemos hecho de diferentes maneras. En todo Nayarit. Venían a los hospitales de Nayarit. Son médicos que están en su última etapa de formación, haciendo su rotación de campo y están en estos hospitales. Vienen de los hospitales del Seguro Social, de Centro Médico Nacional La Raza, de Siglo XXI, de Puebla, de Jalisco también, en las especialidades troncales.
cirujanos, anestesiólogos, internistas, ginecólogos, pediatras, urgenciólogos, médicos familiares y, lo más importante, cirujanos. También otra acción importante fue la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, que se presentó en mayo en la conferencia mañanera, con la que ya contratamos a 49 médicos especialistas de esa etapa. Y una acción más que no involucra solamente a los médicos especialistas, la basificación. Todas las categorías, médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, paramédicos, muchos que llevaban muchos años sin tener certeza laboral, 896 de un total de 909 que incorporan esta primera etapa de basificación y que hoy ya no tienen esa incertidumbre. Y aquí están muchos de ellos quienes están recibiendo su base y que están a punto de entrar a este programa. Ahora yo los invito a que comparemos dos periodos y ver qué ha pasado ahí. Los primeros 3 meses de 2022, enero, febrero y marzo, y los comparemos con los 3 meses de este año, de abril, mayo y junio. De abril al día de hoy se han hecho 4.615 cirugías, un incremento del 130%. De abril al día de hoy se han hecho 22.358 consultas de medicina familiar. No había consulta de medicina familiar, no se contaba con ese servicio. De abril al día de hoy se han hecho 38.000 consultas de especialidad, un incremento de 369%. Y de abril al día de hoy se han realizado 35.600 detecciones de hipertensión arterial y diabetes mellitus, un incremento del 3.500%. Eso es lo que a todos nos debería de preocupar, la atención de la gente y su salud. Y más allá de los números, las vidas que se han ido transformando, como en Puente de Camotlán, allá en la Yesca, en la Sierra Nayarita, un hospital que nunca había tenido un médico residente haciendo atención médica, con lo cual ya tiene hoy una niña de 12 años, pudo tener una cirugía de hernia inguinal, o aquí en Rosa Morada, donde ya se hacían cirugías de trauma y ortopedia, pero que ha incrementado muchísimo su productividad. Quiero agradecer a todo el personal de este hospital por de verdad su entrega y su compromiso para hacer esto realidad. Y finalmente decir, hace 26 años se tomó una decisión, el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud en Nayarit, y se dijo que el grado de desarrollo del país, que la complejidad para la ejecución de decisiones desde el orden federal eran tantas que debían ser los estados los responsables de los servicios de salud. ¿Qué pasó? Se fragmentó lo que debía haber estado unido e integrado, se inició un programa de privatización silenciosa, comprometiendo el acceso público. En este hospital tuvimos que cerrar una caja porque en este hospital vergonzosamente se cobraba. Se comenzó una lógica financiera sin sentido humanista, donde valía más el Estado que cobraba a la Federación por el número de enfermos que por poblaciones que estaban sanando. Y lo más importante, se deshumanizó la forma como se proveía de los recursos y hoy se tiene que ver por las necesidades de la población y de esa necesidad. Esa era la pesadilla que nos heredaron y que fue más evidente durante la pandemia. Fue más evidente que en esos años se incrementaron el número de enfermos de diabetes, de hipertensión arterial. Por eso, para dar paso a ese sueño, a ese enorme desafío que significa construir un sistema de salud que otorgue atención médica de calidad para los que menos tienen, hay que pensar en cómo trabajar de manera compartida. De estas tierras de Nayarit empezó esa marcha de los mexicas que fundaron Tenochtitlán. Por eso, de estas mismas tierras estamos seguros que hoy son vanguardia y se comenzará la expansión a otras partes del país con este mismo ideal, el derecho humano a la salud. Hoy hay un plan y hoy hay un rumbo. El plan es la transformación y el rumbo es el porvenir. Muchas gracias, muy buenos días. Solicitamos las palabras del secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela.
Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente, distinguidos integrantes del Presidium. Saludo a todas y todos ustedes con aprecio. He recabado sus opiniones y vamos a seguirlo de acuerdo a lo que voy a mencionar. En especial, agradezco al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit, por su amplia colaboración con el proceso de transformación del sistema de salud que nuestro país anhela y merece. No hay que olvidar, nuestro país merece esto y en eso estamos. Que pronto se recupere de la visita que le hizo el SARS-CoV-2, estimado gobernador Navarro. Como es de conocimiento de ustedes, cumplimos en un momento con el deber de hacer realidad el artículo 4 constitucional, que consiste en contar con la atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social de México y de Nayarit, sin duda alguna. Esto es el centro de la demanda de la población. Como ya se mencionó, hace 10 meses el señor presidente reunió al sector salud y nos hizo el encargo de transformar el sistema de salud en México. Ese es el encargo, esa es la tarea, pero no solo es de los médicos, no solo es de los funcionarios de todo nivel y de todas características ocupados en la salud, es de la población. La población también tiene corresponsabilidad en ello y se debe tomar en cuenta. Nayarit fue el primer estado en levantar la mano para este encargo. Se inició así este importante deber. Y seguimos el modelo integral de federalizar los servicios estatales con las premisas, son 3 y muy sencillas: libre decisión para ello, que participen los trabajadores de la salud y que tengan la decisión de aceptarlo o no. Como he escuchado, hay opiniones, no es fuera de lo habitual, hay opiniones en las cuales todavía no se logra un acuerdo, una interacción. Hay que hacerlo. Como les decimos, seguimos el modelo integral de federalización de los servicios estatales y hoy se cuenta en México con la integración de 3 entidades a este programa IMSS-Bienestar y 15 estados más están en proceso. Esos avances en número son muy buenos. El trabajo de campo que se ha llevado es excepcional. Se hace un diagnóstico, como todos los médicos, como yo que soy médico, de qué es lo que está sucediendo, el diagnóstico, y de saber cuántos son los beneficiados en cada entidad y cuál es la aportación laboral. Sin los trabajadores, México no podría progresar. Los trabajadores no solo de salud, sino de todas las instancias que nos integra este gobierno. Las mesas de trabajo se han establecido para aclarar dudas, construir cronogramas, firmar acuerdos con los gobernadores, como en diciembre se realizó en este estado. Y con ello, permítanme ratificar algunos de los ejemplos que ya se dieron, pero que voy a integrar en otra forma. Hoy el IMSS Bienestar ha incorporado 12 hospitales, 3 unidades de especialidades médicas y 245 centros de salud en Nayarit. La población que cubrirá no es cualquiera, será de 619,422 habitantes de este interesante y bello estado. 346,383 provienen del trabajo continuo e importante del Instituto de Salud para el Bienestar
preguntaban ustedes algo de esto. El INSABI ha colaborado con eso. Y también una cifra, las cifras no dicen todo, pero sí nos orientan a cuál es la magnitud de lo que se está haciendo. También 273,039 nayaritas que no contaban con salud y que ahora lo van a tener. Eso es, en esencia, los pilares grandes de qué se está haciendo. Ahora bien, otro punto que quisiera recalcar, el gobierno federal ha invertido para esto 51,384,624 pesos en los 2 niveles de atención que ya fueron mencionados por el maestro director del Instituto del Seguro Social. El abasto de medicamentos también ha alcanzado lo que no se contaba en este estado y en la gran mayoría de los estados de nuestro país. Ahora bien, nos los han indicado todo y ahí va algo que se refiere a esto. El proceso de basificación del personal de salud cubre ya el 99%. ¿En números qué significa? A 896 de 999 personas que trabajan en la salud, y se ha capacitado al 100% que trabajan en el segundo nivel y el 75% del primer nivel. Ahora, en los hospitales, si ustedes lo buscan, se encontrarán que ya cuenta con 120 médicos residentes en el estado. Sí, los residentes antes no entraban por una serie de limitaciones de normatividad. Estas fueron hechas a un lado y están presentes. No es el sustento, es el complemento. Y se ha contratado a 49 médicos especialistas, que como todos ustedes aquí presentes, a todas luces es insuficiente, y en el momento conocerán la estrategia complementaria para esto, que ya fue planteada, de contratar a médicos del extranjero para que se puedan cubrir estas plazas. Hoy pueden expresar esas ideas en las mesas que he hecho referencia. Hoy podemos comparar lo que fue con lo que va siendo. Eso es muy importante, como lo vimos en el recorrido del Hospital Rosa Morada, conducido por el doctor Emilio Arámbula Inda. Hemos batallado, sí, esta no es una tarea fácil. De las tareas fáciles yo siempre desconfío. Hemos derribado obstáculos, en eso estamos. Unimos las tareas del INSABI, las del IMSS Bienestar y de todo el sector salud y de las autoridades, desde luego, estatales, en este caso de Nayarit, para elaborar un sistema de salud fuerte que fue ahogado por el neoliberalismo. Menuda tarea. Sigamos arropando la transformación de la vida pública de México. Andar, sí, andar para vencer. El que anda vence y el que está sin ello no progresa. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Rosa Morada, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio y estoy muy contento porque estamos iniciando el proceso de modernización del sistema de salud pública en nuestro país.
Cuando llegamos al gobierno, era una de mis prioridades el garantizar el derecho a la salud, porque a diferencia de lo que piensan los neoliberales o neoporfiristas, que la educación, según ellos, y la salud son privilegios, para nosotros la educación y la salud son derechos. Ellos pusieron al mercado la educación y la salud. En el caso de la educación, impedían que los jóvenes pudieran estudiar. Inventaron lo de los exámenes de admisión para justificar el rechazo a miles de jóvenes que querían estudiar en las universidades públicas. Siempre era lo mismo, no pasaron el examen. Y eso, pues, no es cierto. No es que no pasara el examen, es que no había cupo, no había espacio. Porque lo que querían era que el que se enfermara tuviese que pagar la atención médica y los medicamentos. Eso es la privatización, eso es el neoliberalismo. Ahora, por ejemplo, en el caso de la salud, resulta que por esa política, aunque respeto el punto de vista de otras personas, yo sostengo y puedo probar que no tenemos los médicos en México que necesitamos. Por eso respeto su punto de vista, pero no lo comparto. No tenemos médicos suficientes y lo más urgente, no tenemos especialistas. Conseguir pediatras para venir a trabajar a Rosa Morada, a cualquier pueblo, cualquier municipio, es muy difícil, porque con razón los médicos buscan estar en las ciudades para que sus hijos puedan tener acceso a las escuelas, a mejores condiciones de vida. Y es muy difícil que los especialistas puedan ir a trabajar a las comunidades más apartadas. Por eso, desde el principio dijimos, ese es el reto, el desafío. ¿Cómo levantamos el sistema de salud que está en los suelos? Porque lo que había era una gran simulación. Eso que llamaban seguro popular, como aquí se ha dicho, ni era seguro ni era popular. Porque se enviaba el dinero a los gobiernos estatales y se usaba ese presupuesto con otros fines o se lo robaban. ¿Saben cuánto compraba el gobierno en medicinas? 100,000 millones de pesos. Solo a 10 empresas distribuidoras. Y 3 de esas empresas distribuidoras vendían 65,000 millones de pesos al año al gobierno. ¿Y quiénes eran los dueños de esas empresas distribuidoras? Porque ni siquiera eran laboratorios. Puro político corrupto. Por eso nos ha costado cumplir con el compromiso de que tengamos un sistema de salud de calidad universal
Es decir, que se garantice lo que establece y está convertido en letra muerta el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Ya íbamos a iniciar, a levantar el sistema de salud. Recorrí, inclusive al inicio de mi gobierno, 80 hospitales del IMSS Bienestar. Y en eso nos llega la pandemia y tuvimos que echar a andar un plan de urgencia para tener médicos, equipos, vacunas y salvar vidas. Pero afortunadamente ahora, que ya son menos los contagios, hemos decidido regresar al plan original y hemos hecho el compromiso de dejar, antes de que termine mi gobierno, un sistema de salud pública de primera. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir, como he cumplido todos los compromisos. Y ya empezamos aquí en Nayarit y desde luego con protestas, porque esto es natural. La democracia tiene que garantizar el derecho a disentir. No podemos hacer algo sin consultar a la gente. Y lo vamos a hacer, pero yo les comento a ustedes, nada más en términos así muy generales, primero que les van a atender, primero. Y lo segundo, por eso, pero es mi palabra. Y lo segundo que quiero que pues se entienda es que aquí habían en Nayarit, no hay ningún problema, no me afecta en nada. Aquí habían como 800 trabajadores de la salud en Nayarit que estaban trabajando de eventuales y llevaban mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos de esos 800 ya se han basificado? Alrededor de 700 de 800. Nos faltan como 100. En el caso de los compañeros, compañeras que están protestando, según lo que me expresaron ayer, son alrededor de 70. Entonces, ya llevamos un buen camino y vamos a seguir y vamos a lograr el propósito de que tengamos un buen sistema de salud para población sin seguridad social, población abierta, es decir, el que no tiene el seguro, el que no tiene ISSSTE, el que no tiene dinero para contratar un médico particular o ir a una clínica privada. ¿Cuántos mexicanos están en esta situación? La mitad de nuestro pueblo no tiene seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esos mexicanos puedan tener garantizado el derecho a la salud, que si se enferman puedan venir aquí al hospital y ser atendidos y que estén bien los equipos y que haya especialistas y que se les entreguen todos sus medicamentos y todo de manera gratuita. Eso es lo que vamos a lograr.
En el caso de las instalaciones, rehabilitarlas, mejorarlas, equiparlas, que tengan los equipos más avanzados. Me dio gusto ahora, por ejemplo, aquí en Rosa Morada, ya ver que hay pues un equipo para las atenciones iniciales a infartados, que no existía, equipo e insumos, porque si a alguien le da un infarto, sí puede llegar a Tepic, en donde hay posibilidad de que le puedan hacer una intervención, ponerle un catéter y salvarle la vida. Sí, aquí es atendido como lo hacen los médicos especialistas que ya hay aquí, con los medicamentos para quitarles coágulos y poder llegar a donde hay un cardiólogo especialista, un intervencionista y salvarle la vida. En el caso de los infartos, el tiempo es fundamental. Y saben, la principal causa de mortalidad en nuestro país son infartos. Desde luego, el COVID, sí, pero ya ahora, que ya no, afortunadamente nos está afectando tanto a esa pandemia que tanto dolor nos dejó, ahora vuelve de nuevo a ser la principal causa de mortalidad en México, los infartos. Entonces, queremos que haya los equipos en todos los centros de salud, desde luego pensando en que debe de haber medicina preventiva, el primer nivel de atención médica, ya sea un centro de salud, una unidad médica rural y el hospital como este, de segundo nivel. También lo que les decía sobre los médicos, tener todos los médicos y todos los especialistas, y no solo el turno diurno, sino todos los turnos, porque ¿qué había? Y todavía sigue esto lamentablemente existiendo. Los fines de semana no se podía enfermar la gente porque no hay médicos en los centros de salud. Entonces queremos tener médicos todo el tiempo en centros de salud y en hospitales. Ese es el compromiso. Por eso también he tomado la decisión, y no es responsabilidad ni del doctor Navarro, que le envío aquí un abrazo fraterno, ni del doctor Alcocer, ni de SOE. Fue una instrucción que yo di sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, los vamos a tener aquí. Pero lo importante es que tengamos todos los médicos. Y lo otro es la basificación. ¿Saben cuántos trabajadores heredamos sin basificación, contratados de manera eventual? Como 90,000 trabajadores. Bueno, todos van a ser basificados. Todos van a quedar basificados. Y aquí está el ejemplo. Aquí donde está la protesta. Les decía yo, de 800, me acaban de decir una compañera, doctora, porque recorrimos el hospital y estuvimos ahí
dialogando. Y ya cuando terminamos, me dijo una doctora, me dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, habla. No, pero es que lo quiero hacer en privado. Ya, pues los que me acompañaban de manera muy amable se retiraron y también ya me dijo en corto, muchas gracias, porque ya tengo mi base. Me lo acaban de decir, pero además así es. Entonces vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud y vamos a mejorar el servicio de salud. Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Nada más les digo una cosa, se tiene que ver nada más, revisar qué hace, porque no queremos gente que cobre sin trabajar. No deben de preocuparse los que están trabajando, tienen su derecho a salvo. Y vamos a mejorar el sistema de salud, no van a faltar los medicamentos. También ese era otro problema, les hablaba yo de las tranzas que hacían en la compra de medicamentos. Ya se acabó, estamos comprando los medicamentos también en el extranjero para que no falten los medicamentos en centros de salud y en hospitales. Saben que nos ha costado enfrentar una campaña fuertísima porque era una verdadera mafia. Pues imagínense un negocio de 100,000 millones de pesos al año. Estaban metidos hasta dueños de medios de comunicación y pensaban que con la campaña de que no había medicamentos usaron, y me dolía muchísimo, hasta los niños con cáncer, diciendo no hay medicinas para los niños con cáncer y todo. Bueno, una campaña, a Loret de Mola, para ser más claro, le pagaban los que vendían los medicamentos. Una empresa que vendía medicamentos y todavía sigue vendiendo medicamentos, relacionada con Roberto Madrazo, que fue gobernador allá en mi estado, de un partido que no voy a mencionar. Bueno, él tenía como negocio, tiene como negocio la venta de medicinas, y él le daba dinero a Loret de Mola para desacreditar al gobierno. Pero ¿saben ustedes? Sí, ¿saben ustedes que nosotros nos formamos abajo, a ras de tierra? No somos fifís, no nos formamos arriba, nos formamos abajo, caminando con el pueblo. Y, como decía un gran liberal, Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Que es un poco lo que comentaba aquí el doctor. Si no tuviésemos ninguna oposición, si no hubiese reacción, ¿por qué se habla de los reaccionarios? Porque son los que se oponen a los cambios, a las transformaciones. Entonces, qué bien que hay reaccionarios, ahora los estamos viendo con mucha nitidez, con mucha claridad. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras en vez de defender
a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. Pero ¿saben qué? ¿Saben? Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente. No es colonia de ningún país extranjero. Y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestros derechos y le agradecemos mucho al presidente Biden. ¿Cuál es la defensa? Nada más les voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que les voy a recordar es, oiga, el presidente Biden siempre me dice, cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad. Entonces, eso es lo que me dice el presidente Biden, pues eso es lo que voy a hacer valer. La soberanía de México, la independencia de México. Y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a los médicos, mujeres, hombres, a las enfermeras, a todos los trabajadores del sector salud. ¿Saben? Estamos saliendo adelante de esta crisis por el apoyo de los trabajadores. Hablaba yo de los electricistas. Ellos nos ayudan mucho. Por eso voy a defender la Comisión Federal de Electricidad, porque si hay un huracán, y toco madera, bueno, esto es plástico, en Nayarit, voy a cambiar de ejemplo, en otro lugar, en otro lado, ¿saben? Se caen todas las líneas de transmisión y en una semana esos trabajadores restablecen la energía eléctrica, los trabajadores electricistas. Y lo mismo los trabajadores petroleros, que están levantando la producción de petróleo y ahora la producción de gasolinas y de diésel. Y por eso, aunque no les gusta a los fachos, a los conservadores, la gasolina en México es más barata hoy que en Estados Unidos y que en Europa, por los trabajadores petroleros. Y lo mismo con los trabajadores de la salud. Lo mismo, tenemos que unirnos entre todos. La labor, la profesión de médico, de enfermera, tiene que ver más que con ninguna otra cosa, con el corazón, con el humanismo, con el amor al prójimo. No se puede ser mercantilista siendo médico o estando trabajando en el sector salud. Lo fundamental es lo humano, lo que debe de caracterizar al sector salud de nuestro país es esa frase según la cual nada humano me es ajeno. Lo más importante es la salud del pueblo, el curar, lo que ustedes sienten cuando están atendiendo a un paciente y le están salvando la vida. Esa es una gran satisfacción. Trabajar en bien de otros, poner el servicio del conocimiento en bien del prójimo. Eso es lo más importante, lo que estamos haciendo aquí en Nayarit y en todo el país, para que dentro de 2 años nos vamos a sentir todos orgullosos de que ya aquí en Rosa Morada va a estar funcionando muy bien todo el sistema de salud. No va a haber falta de médicos, de especialistas, de medicamentos, y la gente va a tener garantizado ese derecho, que tiene que ver con el estado de bienestar, el que el ser humano tenga protección
desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Seguridad social, que no estemos pensando, y si nos enfermamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué hospital? ¿Y cómo vamos a pagar la cuenta? ¿Vamos a tener que vender la parcela? ¿Vamos a tener que vender nuestra tierra, nuestra casa? ¿Nos quedamos sin nada? Más pobres. Eso no. Tenemos que garantizar el derecho a la salud. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Rosa Morada. Muchas gracias a todas y a todos.